Les vamos a contar inmediatamente que el impredecible Donald Trump sigue causando polémicas y tiene temblando a más de uno. En solo semanas ha logrado capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Mantiene el bloqueo marítimo en el mar caribeño en búsqueda de petróleo ilegal y continúa amenazando a el resto del mundo, como por ejemplo Cuba, Colombia, Venezuela y hasta Groenlandia. Un personaje polémico, pero también poderoso, al que no le tiembla la mano mientras avanza con políticas internacionales que nadie puede predecir. Renzo Manrique tiene el reportaje a continuación. Será suficiente para llenar el vacío de ambiciones puestas en un tablero donde América Latina sigue siendo una prioridad. Impredecible como pocos, con ustedes, el magnate presidente Donald Trump. Han estado detrás de este tipo durante años, años y años. Sabes que es un tipo violento, trata de imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento, que ha matado a millones de personas. La captura de Nicolás Maduro Moros fue el anclaje perfecto, el pretexto que le abrió las puertas a lo que será la extracción del crudo más valorado. Venezuela cuenta con una reserva de 300.000 millones de barriles. Se necesitarían casi 300 años para gastar todo ese petróleo. Un potencial tan grande que supera al de Arabia Saudita y 2 veces la de Irak. Y muchas de las drogas venezolanas llegan por el mar. Entonces puedes ver eso, pero también lo vamos a detener por tierra. La estrategia de catalogar al régimen chavista como narcoestado empezó a dar sus frutos. Ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse en problemas con los Estados Unidos. En escenas que parecen sacadas de la ficción, las fuerzas especiales estadounidenses lograron interceptar el Marinera, petróleo que navegaba viento en popa por el Océano Atlántico. Desde Washington aseguran que el buque, antes conocido como Bella 1, emprendió su fuga después de un bloqueo de Estados Unidos en costas venezolanas. Todo indica que el gobierno de Putin había movilizado sus activos navales y hasta un submarino para escoltar dicha embarcación. Esfuerzos tardíos, ya que a 300 kilómetros de la zona sur de Islandia se dio el golpe más imprevisible a los intereses de Moscú. Los operativos militares para incautar el supuesto petróleo ilícito no terminan. El último viernes, el petrolero Olina se convirtió en el 5º barco detenido. Ha puesto 3 etapas que cumplir. La primera es justamente la estabilización de la situación con la captura de los barcos petroleros venezolanos para que ellos puedan manejar el dinero. La segunda etapa es la etapa de la reinserción de Venezuela dentro del mercado mundial petrolero para que tenga mucho dinero, ¿no? Y recién la tercera etapa, algo que está totalmente olvidado en el discurso de Trump, que es el tema de democracia y derechos humanos. La tensión es evidente. No hay forma de doblegar las radicales muestras de poderío de Trump. Empezó como el titán que levanta los muros de la discordia, el opresor que instauró el miedo, paralizando el sueño americano, o el precipitado merecedor del Premio Nobel de la Paz. La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: acepto esto en tu honor, porque realmente tú te lo mereces. Él ha tratado poco a poco de intervenir en el mundo. Las secuelas colaterales de su intervención en Venezuela es sin duda la crítica situación de Cuba.
subsistía principalmente con la ayuda del chavismo y se ha quedado, por ahora, sin un aliado. El secretario Rubio mencionó a Cuba ayer en sus comentarios. ¿Tiene Estados Unidos un plan? Bueno, Cuba siempre sobrevive gracias a Venezuela. Ahora no recibirán ese dinero, no recibirán los ingresos. Asegura que Cuba va a caer sin la necesidad que su ejército traspase sus fronteras. Cuba parece estar a punto de caer. No sé si van a aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Obtiene todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Recordemos pues que Cuba se encuentra pues en una grave crisis económica, los apagones, y gran parte de los apagones porque no hay combustible. Entonces esto sería bastante serio, ¿no? Y por cierto, hay algo que hacer con México. México tiene que actuar en conjunto, porque están llegando a través de México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encanta que México lo haga, son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles son muy fuertes en México. Hay que entender que si planteas combatir al narcotráfico que llega al territorio de Trump, es preciso levantar la mirada hacia el sur. México se ha convertido en un país que está a merced de sus amenazas, que en cualquier momento se pueden hacer realidad. Reiteradamente, Trump dice que el gobierno de Sheinbaum está dominado por el narcotráfico. Yo creo que es una exageración. Y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Mientras el revuelo con México sigue vigente y su presidenta pide entablar nuevos diálogos, Trump consigue acaparar las pantallas con palabras consoladoras. Engañaron a Trump, es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia. Que Petro es el jefe del narcotráfico si casi lo matan 4 veces. Pero el que no goza ni siquiera de sus buenos deseos es el mandatario de Colombia. Su ofuscado discurso contra Gustavo Petro lo evidencia en todo momento. No podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Esta conversación que tuvo el miércoles entre Petro y Trump, se dieron cuenta ahí que el enemigo común es justamente la guerrilla. Por su parte, Petro encaja el golpe, con aseveraciones a la defensiva. Ahora las llamadas entre presidentes son la apertura de nuevas condiciones. Se han puesto de acuerdo para lanzar una ofensiva militar mutua contra el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? El Perú tampoco se salva, una pieza clave dentro del juego de Trump. En reiteradas veces el gobierno norteamericano ha evidenciado lo que para ellos se convertirá en un peligro a su sistema económico y geopolítico, el megapuerto chino construido en Chancay. Este es el mundo de Trump, ¿no? Que elabora en la cabeza enemigos y no necesita mayor sustento de la realidad. El gran problema aquí es cómo se va a manejar el Perú ante esta naturaleza. Yo confío mucho en la Cancillería, que hasta el momento ha tenido un trabajo muy profesional en lo que en la teoría de las relaciones internacionales se llama el multialineamiento estratégico. Según los especialistas en el tema, este puerto supone un paso importante de la presencia china en América Latina. Lo que preocupa a Trump es que por su gran capacidad y ubicación estratégica se vuelva idóneo para albergar buques de guerra chinos. Nuestro país en medio de 2 bloques que son potencias mundiales. El Perú no puede caer en uno de los bloques en general, porque esto significa perderíamos mucho, ¿no? Entonces, en el lado de seguridad, aliado a Estados Unidos, pero en el lado comercial, continuar con los planes con China. Sin embargo, existe otra isla del Ártico, la más grande del planeta, cubierta de un manto helado natural. Un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca, Groenlandia forma ahora parte de la retórica de Trump. Necesitamos a Groenlandia para la protección nacional. Tienen una población muy pequeña. Y no sé, dicen Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado dinero, no tienen protección militar. Tiene algo que está buscando la comunidad internacional en forma urgente,
que es las tierras raras. Es un conjunto de 16 minerales muy escaso en el mundo, que sirve o servirá para poder desarrollar las investigaciones aeroespaciales en los productos de alta tecnología. Y si echas un vistazo a Groenlandia, miras hacia arriba y hacia abajo, en la costa. Tienen barcos rusos y chinos por todas partes. Sus 56.000 habitantes yacen en vastos y ricos yacimientos de recursos naturales. Según el mandatario de la Casa Blanca, no tiene interés en dichas tierras por sus minerales, sino más bien por seguridad nacional. En primer lugar, creo que hay que tomar en serio al presidente americano cuando dice que quiere Groenlandia. Pero también quiero dejar claro que, si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detendrá. Se considera que es un paso estratégico tanto para los barcos rusos como los barcos chinos. Entonces era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, entonces yo lo voy a comprar o le voy a decir que se vuelvan estadounidenses. Elogiado y criticado por su apasionada forma de manejar la ironía, su verbosidad excesiva lo ha llevado a enfrentarse no solo a periodistas. Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. That's enough. Sino con autoridades que tienden a mantener una calma inquietante, disimulando sonrisas y, en el mejor de los escenarios, apoderarse de un inexpresivo silencio. Nuestro gobierno, igual que el de ustedes, tiene derecho a expropiar tierras para uso público. Y lo están haciendo. No lo hemos implementado. Le están quitando la tierra a la gente. No lo hemos hecho. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. No todos alcanzan una fortuna que pueden superar los 6.600 millones de dólares. Eso solo lo saborea el autoproclamado exitoso hombre de negocios. Siempre vio la política de costado, ¿no? Él ha tratado mucho con los políticos, le gusta la buena vida, desde luego, millonario, ha actuado con la mafia del cemento, y es un gran jugador, ¿no? Quedó en el pasado las líneas que escribió en su propio libro, El arte de la negociación. No hay medias tintas ni discursos conciliadores que lo hagan retroceder en su política nacionalista American First. Y hoy estamos defendiendo al trabajador americano. Y por fin estamos poniendo a América primero. Resulta que su segundo mandato es por lejos más radical que el primero. Trump está reescribiendo las relaciones de su país y lo que, según él, Estados Unidos tiene que reclamar por derecho. Ese sentimiento de agresión del mundo, ese sentimiento de marginación, fue canalizado por Donald Trump con esta frase de América primero y renunciar a cualquier tipo de modelo multilateral. Siempre mostró sus dotes al son de sus pasos en campaña. No dejaba espacio a la imaginación de cómo se mueven las grandes masas. Salvó de morir en un ataque planificado por uno de sus más desalmados detractores. Ha batido las estadísticas y marcas personales en la historia de los Estados Unidos. Asumió su segundo periodo a los 78 años, siendo la persona de mayor edad en asumir la presidencia. Una investidura acompañada por ser el primer presidente convicto por delitos graves contra la otrora actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Su irrepetible cruce de frontera hacia Corea del Norte para estrechar manos con Kim Jong-un, considerado el enemigo de la democracia moderna. El único capaz de retirar a su país de 66 organismos internacionales. Una política de aislamiento nunca antes vista. Capaz de manipular los aranceles como herramienta de presión a más de 90 países, impuestos sobre los bienes importados al 50%. Si hacemos una encuesta, tal vez Trump encabece como el más impopular de la historia, ¿no? En general, para América Latina. Y cada vez Estados Unidos va a ver relativamente su poder disminuido, ¿no?
El impacto de Donald Trump no tiene forma de ser medido por el resto del mundo, ni siquiera por él mismo. Se ha convertido en el respiro de sus enemigos y el mazo de sus aliados, dejando escollos a su paso, sin saber claramente cuáles son sus objetivos y mucho menos sus estrategias. Nadie puede dejar de pensar cuál será su siguiente paso, y menos cuando solo piensa en ganar o ganar. Bueno, y Donald Trump, el presidente estadounidense, ha emitido una comunicación a través de la red social Truth, que ha sido también replicada en X. ¿Y qué es lo que ha señalado esta mañana a propósito del tema Cuba-Venezuela? Dice lo siguiente: durante muchos años Cuba dependió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad, entre comillas, pone, a los últimos dos dictadores venezolanos. Pero eso se acabó, en mayúsculas. La mayoría de esos cubanos murieron en el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años. Ahora Venezuela cuenta, dice, con el apoyo de los Estados Unidos de América, la potencia militar más poderosa del mundo, con mucha diferencia, para protegerla, y así lo haremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, señala Donald Trump. Cero. Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Bueno, y la respuesta de Cuba no se ha hecho esperar, ha sido prácticamente inmediata, porque el canciller cubano también ha respondido a Donald Trump. Se trata de Bruno Rodríguez, canciller del presidente Díaz-Canel, y dice: Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, dice, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o a la coerción militar contra otros estados. Como todo país, dice, Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero, es lo que ha respondido el canciller cubano Bruno Rodríguez ante la comunicación de Donald Trump, que señala que se acabó el petróleo venezolano para Cuba. Bueno, así están las cosas. Este capítulo no está cerrado y probablemente tiene para mucho más. Nosotros, por supuesto, seguiremos informando.